Tengo piel de gallina 20 años después pensando en ese día. Ella dijo, mamá fue asesinada esta mañana. Perder a una madre de esa manera es realmente horrible. La anciana no estaba haciendo nada malo. Fue una exageración. La apuñaló numerosas veces. Parecía que era solo por la diversión de matar a alguien. Se llamaron los asesinatos W porque todas las ciudades en las que se cometieron comenzaban con la W. La casa era un total desorden. Había un par de gatos muertos en su congelador. Tenía una serie de libros relacionados con el asesinato en serie. El día del homicidio en realidad fue a trabajar entregando pizzas. Mi esposo y yo estábamos en shock. La comunidad estaba realmente conmocionada por todo el asunto. La gente estaba asustada. Había un asesino suelto. Mi nombre es Ana Siga Nicolasi. En mis 2 décadas como fiscal de homicidios de la ciudad de Nueva York, vi cómo el asesinato afecta la vida más allá de la escena del crimen. Déjenme llevarlos dentro de la lucha de la justicia por las víctimas y sus seres queridos. Esto es Justicia por Mano Propia. No puedes encontrar una ciudad más encantadora e histórica que Walpole, Massachusetts. Y habría costado encontrar una residente más encantadora que Irene Kennedy, de 75 años. La anciana y su esposo, Tom, estuvieron casados por décadas, estableciéndose en las cercanías de Foxborough, hogar de los Patriots de Nueva Inglaterra. Fue aquí donde criaron a sus 4 hijas. Pero la imagen de la vida perfecta de Kennedy tuvo un repentino final desafortunado cuando la querida matriarca fue asesinada en una típica caminata matutina en un pueblo cercano. He venido a Walpole para comprender mejor este increíble caso, uno que tardó años en resolverse y con sospechosos tan impactantes que literalmente destrozaría a esta familia. Cuando recuerdas todos aquellos años, las 4 hermanas, tu mamá y tu papá, ¿qué imagen te viene a la mente? Muchas risas. Mucha cercanía. No teníamos mucho dinero, pero hacíamos muchas cosas juntos como familia. Caos todo el tiempo, pero maravilloso. Éramos muy unidos. ¿Cómo era la personalidad de tu mamá? Ella era muy dulce, muy delicada. Tenía una risa muy linda. Háblame de tus padres como pareja. Eran muy lindos, hacían todo juntos. Todos los sábados por la noche iban a bailar a la plaza y mi madre se hacía sus propios vestidos y quería que la camisa de mi padre combinara. Irene y Tom estaban definitivamente disfrutando del retiro. Ese mismo año también celebraron su 50 aniversario de manera apropiada. Alquilamos una limusina y los llevamos a cenar a Providence. Tuvimos una buena cena y bailaron. Fue tan divertido. Cada mañana en casa, Irene y Tom se dirigían religiosamente a Pear Park, a solo 6 kilómetros de distancia, para hacer ejercicio. Ellos no solo pasaban el tiempo juntos, también lo hacían ejercitando. Mi madre más que mi padre. Mi ¿A padre él no le gustaba? Sí, ella fue quien lo llevó y le dijo que necesitaba caminar, así que ella era la jefa. Él dijo, está bien, lo que sea. ¿Y hacían esa ruta juntos casi todos los días? Sí. Pero no el 1 de diciembre del 98. No. Ese día, por primera vez, esta caminata enérgica por la mañana estaba a punto de terminar en un camino trágicamente diferente. Háblame de esa mañana. Mi padre se había sometido a una cirugía de reemplazo de rodilla, por lo que no podía caminar tan lejos como mi madre. Y ella dijo, necesito recorrer unos kilómetros, así que continuaré. Entonces él dijo, bien, te veré en la camioneta. Pero cuando Irene no regresó como se esperaba, Tom decidió investigar. ¿Por qué fue a buscarla? Estaba media hora tarde. Pero él nunca pensó que algo horrible hubiera sucedido, que debía estar charlando con alguna de las personas que habían conocido en ese lugar. Pero trágicamente Tom estaba equivocado.
Mientras volvía sobre la ruta, Tom hizo un descubrimiento desgarrador. En un área desolada fuera del camino, encontró a su esposa cubierta de sangre. La llamada de su hermana está grabada para siempre en la mente de Kathy. Nunca olvidaré lo que ella dijo. Dijo, mamá fue asesinada esta mañana. ¿Qué recuerdas al escuchar esas palabras? Recuerdo que le pregunté qué había pasado y le dije, ¿dónde estás? Dijo, estoy en la estación de policía de Walpole. Y creo que entré en shock. Mientras Kathy se preparaba para lo peor, el policía Scott Jennings recibió una llamada. Bien, ¿a dónde vamos ahora? En este momento solo estamos recorriendo el perímetro de Bird Park. Conduciendo por la ruta que recorrió la mañana del homicidio, Jennings recordó sus pensamientos cuando recibió la llamada. ¿Y qué tan habitual o inusual es recibir una llamada como esa aquí? Eso fue muy inusual. 1, una persona mayor. 2, la hora del día. 3, la ubicación de la víctima. Jennings estaba familiarizado con el tranquilo parque comunitario. Era el último lugar en el que esperaba estar investigando un homicidio. Entonces, cuando llegaste aquí, ¿ya se había establecido la escena? Sí, así es. Así que caminé por este camino probablemente unos 100 metros. Y el cuerpo estaba ubicado probablemente a unos 50 metros de este camino. Y cuéntame sobre la condición de Irene al verla. Irene estaba acostada boca arriba. Tenía un poco de sangre en la cara. Estaba desnuda, de cintura para abajo. Su ropa había sido tirada a un lado. Había lo que parecían ser numerosas puñaladas en la parte superior de su cuerpo. La ropa que le faltaba a Irene indicaba un posible abuso sexual. Y los investigadores descubrieron marcas de mordeduras en sus senos. Pero eso fue visible a los ojos en las observaciones iniciales de Irene. Exacto. Eso fue visible enseguida. Lo otro se vuelve más visible cuando el cuerpo es trasladado a la oficina del médico forense. Jennings sospechó que Irene fue emboscada. Su agresor apareció de la nada con un asesinato en su mente. ¿Y qué te dice la evidencia? Fue atacada y en unos segundos estaba muerta. Fue excesivo. Él la apuñaló numerosas veces. Ella podría no haberlo visto. Podría haberse escondido detrás de ella. ¿Cuántas veces fue apuñalada? 32 veces. Los detectives quedaron aturdidos. Un abuso sexual y un asesinato se habían llevado a cabo a plena luz del día. El fiscal Bob Nelson se unió a la investigación apenas unas horas después del sorprendente descubrimiento. Pero este es un parque que se considera seguro. Correcto. Estamos hablando de las 8 en punto de la mañana. Como cualquier fiscal podría decir, el cónyuge de la víctima siempre es sospechoso, por lo que Tom Kennedy, el esposo de Irene durante 50 años, fue llevado a la estación de policía de Walpole para ser interrogado. ¿Qué fue lo que lo hizo un sospechoso potencial? Cuando la policía llega, él es el único que está en el parque que ellos conocen y el único con su esposa, por lo que se convierte en el principal sospechoso. Desesperada por respuestas, Kathy llegó a la estación, donde los agentes ni siquiera la dejaban ver a su padre. Estuvieron interrogando a mi padre todo el día. Lo que entiendo porque él fue la última persona que la vio. La fiscal en mí entiende porque la mayoría de las veces termina siendo alguien muy cercano a la víctima. Al mismo tiempo, esta es tu familia y tu padre. ¿Y cómo fue eso para tu padre y para ti? Uno de los detectives le preguntó, ¿estás seguro de que no se peleó con su esposa esta mañana? Cuando finalmente liberaron a mi padre, sin zapatos ni chaqueta, porque había sangre en sus zapatos. Cuando viste a tu papá por primera vez, ¿cómo se veía? Muy cansado, muy angustiado.
lo habían agotado. Los investigadores fueron muy duros con Tom, pero él nunca se mostró preocupado. No había nada que indicara que tuvieran algún tipo de relación violenta, pero ya sabes, tuvimos que investigar. Después de pasar unas cuantas horas con Tom y hablar con él, nos dio la impresión de que no había forma de que estuviera involucrado en este crimen. El ADN recuperado del cuerpo de Irene lo confirmó. ¿Y el ADN lo excluyó? Y el ADN también lo excluyó. Para el fiscal Bob Nelson, los detalles del asesinato fueron escalofriantes. Al enterarse de la cantidad y el tipo de lesiones que sufrió Irene, ¿qué le dijo eso sobre qué tipo de asesinato fue? Parecía que fue solo por la diversión de matar a alguien. Y ese es el tipo de persona que teníamos que buscar. Un asesino descarado andaba suelto y la policía de Walpole no tenía testigos y pocas pistas para seguir. Fueron al parque con una unidad canina y el equipo detectó rápidamente un olor sospechoso. Muéstreme a dónde fue el perro. Los guió hasta esa casa de allí y luego cruzaron a través de estos árboles de aquí, por el parque abierto justo aquí, y luego caminaron en dirección al área del estacionamiento. Pero el perro no se detuvo en el área de estacionamiento. No, el perro giró a la izquierda y en la primera casa a la izquierda se detuvo en la entrada. La policía obviamente quiere saber quién está dentro de esa casa. Absolutamente. Resulta que era un lugar que la familia de la víctima conocía bastante bien. La investigación del asesinato de Irene Kennedy estaba a punto de enfrentar a sus 4 hijas en duelo entre sí. Mi esposo dijo, están investigando a Eddie. ¿Por qué? Porque lo acusan del asesinato de tu madre. Los dos estábamos en shock. Irene Kennedy fue asesinada violentamente mientras disfrutaba de su paseo matutino por un parque arbolado cerca de Walpole, Massachusetts, un suburbio de Boston. ¿Cómo esta mujer de 75 años acaba siendo golpeada, abusada sexualmente en el bosque? No tenía ningún sentido. Estaba claro por qué sentían que la intimidad de este horrible ataque apuntaba a alguien que Irene conocía. Las autoridades descubrieron su primera gran conexión con la ayuda de los perros de la policía. El perro captó un olor y dejó atrás la escena del crimen. Cruzó Polly Lane, que es lo que vemos justo allí, y luego terminó yendo a donde habían aparcado los Kennedy. Justo al otro lado de aquí. Y atravesó el estacionamiento y se detuvo frente a la casa de Eddie Burke. ¿Quién era Eddie Burke? Era un hombre de 48 años que vivía con su madre anciana. Era un tipo solitario, no tenía muchos amigos. Los vecinos no lo conocían. Pero había otro detalle sorprendente que hacía que lo que detectó el olfato del perro fuera aún más intrigante para los detectives. Eddie Burke era el cuñado de Kathy Kennedy. Escuché que el perro fue a la casa de mi cuñado y pensé, bueno, eso no significa nada. Hasta 50, 60 personas aparcan allí en ese estacionamiento. Pero la policía no lo vio así. Creían que la evidencia había señalado a Eddie Burke como el principal sospechoso en la investigación. La policía tenía muchas preguntas para Burke. ¿Qué dijo de estar en el parque? Cuando le hablaron por primera vez dijo que no había estado en el parque en años, creo. Los detectives presionaron a Burke. Creían que había estado en el parque la mañana del asesinato. Luego indica que en realidad estuvo en el parque la noche anterior.
Cuando la versión de alguien cambia drásticamente durante una entrevista, esto genera señales de alerta. Muchas veces el sospechoso está tratando de justificar evidencia que teme dejar descubierta. Así, admitió que estuvo allí, pero al menos afirmó que había sido en otro momento, así que si se encuentra algo cerca de Irene, está diciendo que estuvo allí la noche anterior. Estaba tratando de evadir preguntas en la entrevista. Seguro pensaba, si ellos piensan que soy yo, tal vez sea mejor que diga que estuve ahí y me dejarán ir. Se puede decir que esto hubiera despertado el interés de la policía. Sí, y así fue. Los detectives sintieron que Burke estaba nervioso y parecía estar escondiendo detalles críticos. Mientras estudiaban los zapatos y la camisa del sospechoso, rápidamente vieron por qué. Cuando hacen observaciones de Eddie Burke por primera vez, ¿qué notan? Encuentran sangre en su ropa. La policía recogió la camisa, los pantalones y los zapatos de Burke. Se enviaron muestras de sangre y también una muestra de su saliva para compararla con el ADN ubicado en las marcas de mordedura encontradas en el cuerpo de Irene. Dentro de esas marcas había ADN que podía extraerse de la saliva que quedaba en esas compresiones. El caso contra Eddie Burke estaba creciendo rápidamente. Mientras esperaban los resultados del ADN, los investigadores esperaban que un registro de su casa pudiera confirmarlo, pero nunca se habrían imaginado lo que encontrarían dentro. La casa estaba completamente desordenada. Aparatos electrónicos, electrodomésticos, lo que sea, apilados desde el piso hasta el techo. Gatos callejeros entrando y saliendo de la casa. Había un par de gatos muertos en su congelador. ¿Congelados? Sí. Y uno en la nevera. Los fiscales saben que lastimar a los animales puede ser parte del perfil de un asesino depravado. En la casa de Burke, la policía también descubrió varios cuchillos, una toalla con manchas oscuras y lo que parecía ser sangre en la pantalla de una computadora. En estas investigaciones, algunas de las pruebas más sólidas se obtienen en esas horas iniciales, y lo que están obteniendo apunta directo a una persona. Bueno, todo esto lleva nuevamente a Ed Burke como el individuo involucrado con esto. En cuestión de días, los investigadores recibieron los resultados de la autopsia de Irene y solo confirmaron lo que era obvio a simple vista. La abuela amorosa había sido víctima de un ataque impensable y desgarrador. ¿Cuál fue la causa de la muerte determinada? Era una combinación de estrangulación, traumatismo y puñaladas. También había marcas de mordeduras en los senos de Irene. Los investigadores esperaban que un dentista forense pudiera usar las heridas encontradas en Irene para identificar a su asesino. Como resultado de las marcas de mordida en el cuerpo, recibimos una impresión dental de Eddie Burke. Entonces, cuando un dentista forense examinó esas marcas, ¿qué determinaron? Determinaron que dentro de un grado razonable de certeza científica era la mordida de Eddie Burke. Luego de 10 días, Eddie Burke está bajo arresto por el asesinato de Irene Kennedy. Sí, lo está. Burke fue esposado en su casa y se lo llevaron frente a una multitud enfurecida. La reportera del Boston Herald, Beverly Ford, recuerda la escena como si hubiera sucedido ayer. Estaba aturdida porque había cientos de personas en la calle. Literalmente cientos. Oh, sí, aplaudían cuando lo sacaron. Pensaron con seguridad que la policía había encontrado al asesino. La comunidad ahora podía dar un suspiro de alivio, creyendo que un asesino enloquecido había sido sacado de la calle. Pero no todos estaban contentos. Estaba consternada. Kathy simplemente no creía que su cuñado hubiera matado a su madre. Todas estas acusaciones alrededor de él, mi esposo y yo estábamos en shock.
Pero el resto de su familia no tenía dudas. Fue horrible. 2 hermanas pensaron que era él. Dije, ni siquiera lo conoces. Te digo que él no es. Lo conozco y sé que él no es. Ni siquiera conoció a mi madre. Ni siquiera fue a nuestra boda. Mis padres caminaban en ese parque al lado de su casa durante años. Y nunca se toparon con Eddie. Eddie nunca se topó con ellos porque Eddie era muy... Él era muy introvertido. Había todo tipo de conflictos entre mi marido y mis hermanas. Ya no vacacionábamos juntos. Hubiera pensado, si eso hubiera sucedido, la familia se uniría. Pero ¿sabes qué? Mostró lo peor de todo el mundo. Creo que todos siempre están buscando respuestas, ¿cierto? Y lo sé por hablar con las familias a lo largo de los años. Y están desesperados por saber quién fue. No solo que la gente puede perder de vista lo que está frente a ellos, sino que, como dijiste, donde la familia debería apoyarse mutuamente, terminaron enfrentándose todos. Hay 4 hijas. Éramos muy unidas, siempre fuimos mejores amigas. ¿Cómo no pudieron escucharme? Soy la mayor, soy la jefa. ¿Y no me escuchan? Y están lastimando a mi esposo y a mi suegra, quienes son víctimas, tanto como los Kennedy lo son. Los Burke y los Kennedy están pasando por esto también. ¿Por qué no están haciendo lo correcto? No pude entenderlo. Eso destrozó a la familia. Destrozó a la familia, a 2 familias. Dije, voy a llegar al fondo de esto. Y de alguna manera todo va a estar bien. Y las tensiones dentro de la familia Kennedy pronto se desbordarían, mientras que el caso contra Eddie Burke se encaminaba hacia el juicio. Cada día las cosas se ponían peor y peor y peor. En mi carrera he visto a familias destrozadas cuando acusan a uno de los suyos de un crimen horrible. Los conflictos familiares durante una investigación de asesinato pueden ser un desafío importante para los fiscales e investigadores. Eddie Burke estaba ahora bajo custodia y el caso en su contra se estaba desarrollando, pero un giro increíble daría vuelta al caso. ¿A quién arrestaron por el asesinato de Irene Kennedy? Edward Burke. ¿Cuál fue la evidencia que te enteraste que llevó a su arresto? Fueron las mordeduras que encontraron en el cuerpo de Irene Kennedy. El forense dijo que coincidían con los dientes de Ed Burke. Burke también había mentido a la policía sobre estar cerca de la escena del crimen en la mañana del asesinato. Luego la policía encontró rastros de sangre en su ropa durante su entrevista. Pero no todos creían que Burke era culpable. La hija de Irene Kennedy, Kathy, estaba convencida de que fue acusado injustamente. Perder a una madre es realmente horrible. Perder a una madre de esa manera es aún más horrible. Pero tener a un cuñado acusado del asesinato de tu madre y saber que no es él... ¿Sabes qué? Están equivocados y lo voy a probar, aunque me tome toda la vida. ¿Dividió a tu familia? Sí. El padre y las hermanas de Kathy estaban convencidos de que las autoridades no habrían arrestado a Burke sin pruebas convincentes. Pero casi de inmediato el caso contra Burke comenzó a desmoronarse. Las pruebas de la ropa de Burke revelaron que la sangre había provenido de un animal, no de Irene. Y eso significaba que las mejores pruebas del fiscal eran las controversiales mordeduras. Entonces, ¿tienes las mordeduras que se están examinando? Y eso se remonta a Eddie Burke. Pero también tienes el ADN real que se toma de, supongo, la saliva que queda dentro de esa marca, que luego se analiza. Es correcto. ¿Qué se determinó con el resultado? No coincidía con Edmund Burke. El hombre que ahora estaba bajo arresto por su asesinato, ¿la saliva en realidad dentro de esas marcas no coincide? Exacto, el ADN no es suyo. ¿Fue Eddie Burke el asesino de Irene Kennedy? No, no lo fue.
La asombrosa noticia de una prueba científica del dentista forense era incorrecta. Los dientes de Eddie Burke no dejaron esas marcas. La revelación sorprendió a la comunidad, pero no fue una sorpresa para Kathy, que ahora estaba más decidida que nunca a obtener justicia. Tuve que arreglar todo esto y hacer lo correcto. Soy la mayor. Tenemos que cuidar de mi padre y asegurarnos de que Eddie esté fuera de la cárcel y encontrar al verdadero asesino. Retirar todos los cargos contra Eddie Burke fue uno de los primeros actos del fiscal de distrito después de asumir el cargo. Pero Burke presentó una demanda civil contra la ciudad de Walpole y el departamento de policía por la forma en que se manejó el caso. Compartió su indignación con la prensa local. Saben, he sido difamado por la prensa. Al principio, y muchas cosas. Fui sacado de mi casa y la gente se alineaba en la calle vitoreándome mientras me llevaban. Realmente no es algo agradable de experimentar. Burke ganó su caso y recibió $400,000. Después del vergonzoso error, los detectives comenzaron la investigación desde cero. En ese punto estábamos básicamente de vuelta en el inicio. No teníamos sospechosos. Teníamos un ADN desconocido, que sería de ayuda en el caso si pudiéramos averiguar de quién era el ADN. ¿Qué hicieron luego? Bueno, continuamos identificando a las personas que vivían en el parque, a los delincuentes sexuales, a cualquier persona inusual. Y si estaban de acuerdo, les tomábamos muestras de ADN. ¿Tú pensabas que Irene Kennedy conocía a su asesino o no? En ese momento, nosotros estábamos de acuerdo en que no conocía a su asesino. Y solo por las lesiones, lo que se hizo con Irene Kennedy, ¿es justo decir que en ese punto tienes a un psicópata suelto? Sí, así es. Y parecía que el psicópata podría ser un asesino en serie. 2 asesinatos similares contra residentes de edad avanzada en el área ocurrieron apenas unos meses después de la muerte de Irene. Uno era un caballero mayor. Fue temprano en la mañana. Estaba pescando en un estanque y lo atacaron con lo que parecía ser un machete de algún tipo. Nunca recuperamos el arma homicida. ¿Y qué tan cerca estaba de donde fue asesinada Irene? Eso estaba dentro de los 6 kilómetros. Luego vino un segundo asesinato violento. Una mujer de 58 años con aún más similitudes escalofriantes. Fue atacada y asesinada en un parque en Wellesley. ¿Qué tan lejos está Wellesley de donde mataron a Irene Kennedy? Eso es probablemente a unos 10 kilómetros. En realidad hubo un nombre dado a la cadena de asesinatos. Se llamaron los asesinatos W porque todas las ciudades en las que se cometieron comenzaron con la letra W. ¿Y cuáles eran? ¿Walpole? Wellesley y Westwood. 3 asesinatos, todos ancianos, y no hay ninguna respuesta. Exacto, la gente estaba asustada. Había un asesino suelto. En Walpole, Massachusetts, el tiempo solo había curado algunas heridas. Las 4 hermanas Kennedy, una vez divididas, ahora estaban juntas de nuevo, y su único objetivo era ayudar a la policía a encontrar el asesino de su madre. Muchas de las personas involucradas en la investigación tuvieron la amabilidad de reunirse con mis hermanas y mi padre cada 2 meses. Y había una pista prometedora, una posible conexión con otros 2 asesinatos de víctimas ancianas en pueblos cercanos, todos comenzando con la letra W. En Wellesley, en Westwood y Walpole. Dime cuánto miedo sentía la comunidad. La comunidad estaba espantada, sobre todo el asunto. A medida que pasaban los días no hubo arresto y estaban bastante preocupados de que hubiera un asesino en serie suelto. Pero una investigación exhaustiva reveló que el asesinato de la mujer mayor fue un crimen imitador.
Su esposo fue arrestado y la policía se enteró de que de hecho estaban intentando que pareciera que el asesino de Irene había atacado de nuevo. A día de hoy, el homicidio en el estanque sigue sin resolverse. A pesar de su incansable labor, la policía no estaba más cerca de atrapar al hombre que asesinó a Irene Kennedy que a la mañana siguiente en que encontraron su cuerpo en Bear Park. Después de que el caso volviera al inicio, los días se convirtieron en semanas. Y años. En cada momento libre, investigamos ese caso. Estábamos decididos a resolverlo. El fiscal del distrito había prometido personalmente al marido de Irene que llevaría a su asesino ante la justicia. Le dijo a mi padre, encontraremos al asesino de Irene. Y cuando lo hagamos, iré con toda la caballería a tu casa. Y ese será un gran día. La policía iba a tomar café con mi padre. Le llevaban donas y él hacía galletas. Eso lo ayudó, saber que la gente se preocupaba por él. Nos convertimos en amigos y salíamos a desayunar con él al menos una vez al mes. Y finalmente, 8 largos años después del asesinato de Irene, la atención y el trabajo de la policía dio sus frutos. Esa vez tenías una buena razón para ir a visitarlo. Sí, así es. ¿Cuál era? Recibí una llamada del laboratorio de policía del estado de Massachusetts, del administrador de Cody's, y dijo: tenemos una coincidencia en el caso de Irene Kennedy, lo que significa que hay coincidencia de ADN para ese caso. Solo puedo imaginar lo que puedes haber sentido. Un alivio total. Con una respuesta para Tom Kennedy, todos los que habían trabajado en el caso se amontonaron en sus coches de policía para compartir la noticia. Cuéntame sobre el viaje a lo de Tom Kennedy ese día. Habíamos llamado a Tom para asegurarnos de que iba a estar en casa. Él nos estaba esperando, no le dijimos lo que estaba pasando. Nos presentamos en la puerta. En la casa de mi padre había al menos 10 coches, todo tipo de agentes, estacionados en el camino de entrada. Y ellos dijeron, ¿sabes por qué estamos aquí? No, dijo él. Y le respondieron, te dije que cuando encontráramos al asesino de Irene íbamos a traer la caballería. Dime la reacción de tu padre. Al principio no lo creyó. Luego dijo, creo que necesito hacer una taza de café. Yo tengo piel de gallina. 20 años después, pensando en ese día, fueron muy amables con mi padre. Luego, por primera vez, se le dijo a los Kennedy el nombre del nuevo principal sospechoso, Martin Guy. Le mostré una foto de Martin Guy. Dije, ¿lo conoces? Nunca lo vi en mi vida. Tom, esta es la persona que mató a tu esposa. Fue muy emotivo para él. Nadie en la familia Kennedy había oído hablar del hombre acusado de matar a Irene, pero Martin Guy se encontró con el radar de la policía solo 9 meses después de que Irene fue asesinada en 1999, y los registros muestran que era un depredador violento. ¿Ese nombre significaba algo para ti al escucharlo? Estaba familiarizado con él. Lo habíamos arrestado en otro caso de homicidio en la ciudad de Norwood. Martin había atacado a su compañero de cuarto en una pensión con una espada. Lo había expulsado de la casa y lo había apuñalado varias veces. En ese momento, los detectives no lo relacionaron con el caso de Kennedy porque su ADN aún no se había ingresado en Cody's, el banco de datos nacional, pero había surgido otra información sobre Martin Guy. Tenía una serie de libros relacionados con el asesinato en serie. Este hombre, cuyo ADN era una coincidencia concluyente con la recuperada en el cuerpo de Irene Kennedy, tenía libros sobre no solo asesinatos, sino asesinatos en serie. Correcto. Debido a los retrasos en el juicio por asesinato, el ADN de Martin Guy no se ingresó en la base de datos nacional hasta 4 años más tarde, cuando fue declarado culpable.
Cuando se te declara culpable en un delito grave en Massachusetts, debe entregarse una muestra de ese ADN para que se le incluya en la base de datos. Los detectives confiaban en que Martin Guy era el asesino de Irene, pero como cualquier buen fiscal les dirá, no es lo que sabe, es lo que puede probar más allá de una duda razonable. Así que los investigadores se dispusieron a construir el caso sobre Guy más allá del ADN. ¿Quién era él? Martin había crecido en Walpole. Fue a la preparatoria Walpole. Su hermana vivía cerca. Su madre aún vivía en la casa donde Martin creció. ¿Y qué hacía en ese momento? ¿De qué trabajaba? Bueno, en el día del homicidio, él fue a trabajar esa noche entregando pizza. Guy a menudo hacía entregas a residentes cerca de Bear Park y estaba familiarizado con el área donde ocurrió el asesinato. La policía salió a entrevistar a Martin Guy detrás de los muros de la prisión, pero cualquier esperanza de confesión se evaporó rápidamente. Él no diría nada. ¿Qué recuerdas de su comportamiento cuando le hablaste? Muy pomposo. Esos ojos miran a través de ti. Él solo me miró directamente, no dijo una palabra. No había forma de convencerlo de que hiciera lo contrario. Pero el compañero de celda de Guy estaba listo para hablar. Le dijo a los detectives que Guy se había jactado del crimen. Según el informante, Guy había intentado matar a otra mujer esa mañana, cuando Irene se cruzó inesperadamente en su camino. Así que Guy estaba mirando y esperando. Correcto. El momento adecuado. Sí, se acercó a la señora Kennedy por detrás y por lo tanto no ve a su atacante. Luego la apuñaló varias veces y asumí que las mordeduras ocurrieron después de que ella falleció. Una víctima inocente que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, es una historia convincente para un jurado. Pero como fiscales, aunque siempre nos acercamos al testimonio de un informante de la cárcel con gran cautela, pueden proporcionar información valiosa. ¿Pero sería ese el caso en el asesinato de Irene Kennedy? Pasaron 8 años, pero la policía confiaba en que finalmente habían encontrado al asesino de Irene Kennedy. Martin Guy, en prisión por matar a su compañero de habitación, fue acusado con el asesinato de Irene después de que su ADN lo conectara con heridas en su cuerpo. Mientras los fiscales se preparaban para un caso de pena de muerte, sabían que aún había obstáculos para superar, como por ejemplo contarle al jurado lo ocurrido durante el ataque sorpresa que terminó con la vida de Irene. ¿Qué pasa con el asesinato de Irene Kennedy? ¿Qué más se queda contigo? La anciana no estaba haciendo nada malo. Haberla asesinado de esa manera no tenía sentido. Los fiscales no tenían una confesión, pero sí tenían pruebas físicas sólidas. Bob Nelson necesitaba que el jurado viera vivamente que Martin Guy estaba a la espera y tendió una emboscada a una confiada Irene. Luego la sacó del camino, la estranguló cruelmente y la apuñaló. Una de las cosas que conocemos es que no siempre podemos dar un motivo al jurado. ¿Qué te dijeron las lesiones de Irene Kennedy y la forma en que fue asesinada sobre Martin Guy? Que no había necesariamente un motivo que no fuera simplemente matar a alguien. Nunca hay un caso en que un fiscal pueda llamar un hoyo en uno, y aunque la evidencia forense contra Martin Guy fue poderosa, la fiscalía aún tendría que superar los problemas que tuvieron lugar en los primeros días de la investigación. Este es el Palacio de Justicia donde juzgó a Martin Guy por el asesinato de Irene. Lo es, y creo que este es el juzgado más antiguo del estado de Massachusetts ahora. Hábleme sobre el ambiente en la sala durante este juicio. Una de las cosas que recuerdo es que todavía teníamos policías que pensaban que Eddie Burke había cometido el asesinato. Eddie Burke está sentado aquí durante el juicio porque quería ver cómo iba a ir todo esto.
¿Cómo influye la presencia de Eddie Berg en el trabajo que tuvo que hacer aquí? ¿Funcionó en beneficio de la defensa? ¿Se giraron diciendo, esa es la persona a la que deberías estar mirando? ¿O pudiste mostrar por qué? Sí, sabes que no es él y ahora debido al ADN y a la otra evidencia que tiene, no hay duda de que es este hombre que está sentado Bueno, eso aquí. fue parte de la defensa y trajeron a expertos dentales para decir que las marcas de mordeduras coinciden con él y para contrarrestar eso había ido a Nueva York y conseguir otro dentista que dijo que coincidía con Martin Guy. En el momento en que llegó el juicio, Tom Kennedy estaba en sus 80. Dígame, ¿cómo fue cuando testificó durante ese juicio? Tom fue tratado de manera diferente a un testigo normal y no quería prepararlo. Quería que los miembros del jurado vieran la emoción cruda que iba a salir de él. Y ya sabes, que él sabía cuántas horas y segundos estuvieron casados. Dígame cómo fue este jurado cuando Tom Kennedy habló sobre el amor de su vida y cómo la encontró esa mañana. Muy emotivo. Se podía ver eso. Una serie de jurados secándose las lágrimas. Solo puedo imaginar el efecto que eso debe haber tenido en todos en la corte, incluido usted. Sí, es difícil para nosotros como fiscales a veces no emocionarnos. Pero también es lo que lo motiva a hacer su trabajo lo mejor que pueda, sí. ¿Cuál fue el veredicto en este caso? El veredicto fue culpable, asesinato en primer grado, premeditación deliberada y extrema atrocidad y crueldad. ¿Cómo fue eso para usted, escuchar esas palabras? Estaba muy feliz por el señor Kennedy, a pesar de que no pudo recuperar el amor de su vida. Al menos él tuvo cierta satisfacción al saber que la persona que hizo esto iría a la cárcel por el resto de su vida. Y Martin Guy, condenado por matar a su compañero de cuarto y luego una madre y abuela amorosa, nunca más volverá a atacar. Hoy hemos dado un gran paso hacia adelante porque sabemos quién está tras las rejas. Hay familias que nunca tienen ese cierre. ¿Cómo fue escuchar esas palabras? Maravilloso. Ese fue un momento maravilloso. Y luego mis hermanas leyeron las declaraciones de la víctima. Una de ellas estaba llorando. Fue muy duro. Al oírte hablar de tu padre, me imagino que es un hombre increíblemente fuerte, ¿cierto? Lo era. Mucha gente dice que lo es, pero él lo era. El padre de Kathy, Tom, ya falleció, pero la convicción lo ayudó a cerrar el capítulo más oscuro de su vida, sabiendo que su esposa podía descansar en paz. Hay un monumento para tu madre en Bear Park. ¿Qué pensaría tu mamá sobre este ella monumento? pensaría que era importante, grandiosa y todo eso. Y me he dado cuenta de que en el aniversario de su muerte alguien había puesto flores en su monumento. Así que otras personas también la recuerdan. Y eso significa mucho para el detective Scott Jennings. Ayudaste a llevarles justicia a Irene Kennedy y a su familia. Con un crimen de esa naturaleza y la familia, tiene un costo personal para ti. Eso vale la pena. Lo haces por ti y por la familia. Y lo hiciste por y lo esta hicimos. familia. Lo hemos hecho.